Muy buenas a todos. Nuestro equipo va a presentar el tema de los gobiernos totalitarios en el periodo entre guerras. Y estamos conformados por yo, Diego Ruiz, Jorge Rodríguez, David Núñez, Lorena Rivera, Johan Maquinay y Andrea Bayote. Gracias por su atención. Los felices 20. La reconstrucción del desastre causado por la Primera Guerra Mundial y el acelerado desarrollo técnico y científico para activar la economía europea en la década de los 20 del siglo pasado. Las potencias mundiales, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos de América y Japón. Para la prosperidad económica, en realidad efímera, pues detrás de ella se ocultaron los síntomas de una de las peores crisis del capitalismo. El totalitarismo. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos de América y Europa sufrieron crisis económicas agudas marcadas por el encarecimiento de los productos y el desempleo. Estas doctrinas se presentaron como religiones políticas o ideologías capaces de salvar a la nación del comunismo y el caos, de construir un nuevo orden social y un futuro maravilloso, por pretender solucionar todos los problemas a estas doctrinas y a los regímenes emanados de ellas. Se les ha dado el nombre de totalitaristas. El franquismo español. El fascismo cobró más fuerza y se impuso en las naciones europeas que no conocían la democracia o tenían, como España, escasa experiencia en esta forma de gobierno. Al empezar el siglo XX, España era una región atrasada, comparada con las potencias europeas. Durante el siglo XIX, su proceso de industrialización había sido lento y tanto los terratenientes, el clero católico como el ejército habían sido estamentos privilegiados. Ellos apoyaban a la monarquía. En 1923, con el afán de recuperar el orden y proteger sus privilegios, los terratenientes, la Iglesia Católica y el ejército protestaron contra los sindicalistas, anarquistas y nacionalistas catalanes. En 1933, el hijo del ex dictador y admirador de Mussolini, José Antonio Primo de Rivera, organizó la Falange Española, un partido que con el respaldo de los viejos estamentos siguió el modelo fascista y organizó grupos de choque o falanges similares a los fascistas, para combatir a las organizaciones de centro e izquierda, liberales, socialistas, comunistas y anarquistas, e infundir el miedo entre la población. Durante 3 años, entre julio de 1936 y abril de 1939, el ejército republicano se enfrentó al ejército nacionalista en toda España, teniendo que el conflicto desencadenara la Segunda Guerra Mundial. Francia e Inglaterra no intervinieron y la URSS apoyó mesuradamente al Frente Popular. En cambio, Italia y Alemania enviaron a los nacionalistas hombres de dinero y todo tipo de armamento con el fin de uso a España, como campo de experimentación bélica, demostrar su poderío militar e intimidar a las potencias occidentales. 3. El estalinismo. La muerte de Lenin, ocurrida en 1924, las pugnas por la dirección del gobierno soviético duraron 4 años. En este tiempo, uno de los más cercanos compañeros de Lenin, Iosif Stalin, logró que Leov Trotsky fuera destituido de sus cargos, eliminó a todos sus rivales y en 1929 se hizo del poder. Trotsky sostenía la necesidad de la revolución permanente, a fin de alcanzar la transformación del mundo socialista. Por lo contrario, Stalin creía que, en esta situación imperante, la revolución internacional era imposible y se debía fortalecer primero en la Unión Soviética. Determinó las leyes y formó un enorme aparato burocrático para la administración de la economía y el control político. Además, se hizo un ejército fuerte, impulsó la censura de la intromisión de ideas que perturbaran las decisiones y promovió la disciplina y la vigilancia policefática. Prometió un gran futuro de la Unión Soviética. Se ha calculado que hasta la muerte de Stalin, ocurrida en 1953, entre 10 y 20 millones de opositores al régimen fueron exterminados. En estos años, la sociedad soviética se burocratizó y militarizó y la represión, la ausencia de la democracia y libertad prosiguieron. Stalin se alejó de los principios marxistas, pero difundió una ideología conocida como marxismo-leninismo, que funcionó como si fuera una nueva religión o una religión política y se introdujo en las escuelas, fábricas, familias, los soviets, etc. En el periodo de entreguerras, la población soviética mostró un descontento hacia el régimen, por lo que la producción y el consumo eran muy bajos. En ese momento, los índices del alcoholismo y criminalidad eran elevados y la corrupción en el antecismo se manifiesta con fuerza. Quienes criticaban al régimen o tomaban distancia de él, si no eran enviados o
a los gulags recibían el rechazo de la sociedad, de modo que no podían cubrir sus necesidades básicas y se convertían en víctimas de aislamiento y la soledad. Mientras el fascismo ascendía en Italia, Alemania y España, la Tercera Internacional Comunista Comintern, controlada por Stalin, exigió que todos los partidos comunistas del mundo siguieran las directrices de Moscú. Con el stalinismo se introdujo la censura de la prensa, se prohibieron libros y ciertas formas de arte que se consideran denigradas. Los soviets, los centros culturales, escuelas y universidades difundieron las obras de Lenin y Stalin, así como traducciones expurgadas y adaptadas de las de Marx y Engels. El nazismo alemán. Después de la Primera Guerra Mundial, también en Alemania hubo obreros, intelectuales y artistas que pensaron que la revolución comunista era inminente. En 1919, la Liga de los Espartaquistas, entre cuyos dirigentes se encontraba Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, inició un levantamiento que fue sofocado por el ejército y algunos contingentes de voluntarios promonárquicos y nacionalistas, con la anuencia del gobierno socialdemócrata, el cual había tomado el poder al término de la conflagración. Días después de la represión de los espartaquistas, Friedrich Ebert, miembro del Partido Socialdemócrata Alemán, fue elegido presidente. Con él empezó la República de Weimar, durante la cual se elaboró una nueva constitución democrática, república y parlamentaria. A pesar de que las nuevas leyes eran un modelo para Europa, los conflictos entre la izquierda, que eran liberales, socialistas y comunistas, y la derecha, que era una parte de la burguesía y el ejército, no cesaron. En forma similar a los fasci italianos y su acción por la acción, el gran capital, concentrado en manos de ricos negociantes y accionistas de grandes consorcios industriales, financió milicias privadas, encargadas de sembrar el miedo entre la población, lanzando amenazas contra los bolcheviques y realizando actos terroristas. Durante la República de Weimar, el gobierno fue incapaz de emprender programas económicos para resolver la crisis económica y mantener el orden público. En 1923, el exsoldado de la Primera Guerra Mundial, Adolf Hitler, líder del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, había intentado dar un golpe militar e iniciar una revolución nacional, pero había sido apresado y sentenciado a 5 años de cárcel. A este hecho se le conoció como el Putsch de Múnich. Hitler solo estuvo 9 meses en prisión en una fortaleza. En ese lugar escribió su libro, Mi lucha, que era considerada la Biblia de los nazis, y presentó su programa de exterminio de los judíos. Desde entonces, en la medida en que la situación económica empeoró, Adolf Hitler convenció a muchos alemanes de la necesidad de establecer un gobierno más fuerte. En 1930, el Partido Nacional Socialista, conocido como nazi por Hitler, obtuvo el segundo lugar en las elecciones al Reichstag, que era la Cámara de Diputados. Para ese momento, los nazis contaban con numerosas milicias privadas subvencionadas por capitalistas temerosos de la expansión del comunismo y la desaparición de la propiedad privada. Entre estos grupos destacaban las juventudes hitlerianas, las SS, que eran órdenes militares que recordaban a las órdenes de caballería medievales, y las SA, que eran solamente tropas de asalto. Los nazis adquirieron gran popularidad al prometer la superación de la crisis económica. También prometieron vengar las humillaciones establecidas en el Tratado de Versalles, recuperar la grandeza imperial alemana e imponer a Europa 1000 años de Reich alemán. El apoyo del gran capital, sumado al nacionalismo, al anticomunismo y la posibilidad de apropiarse de la riqueza de los judíos, llevó a los nazis a ganar las elecciones en 1932 y a convertir a Hitler primero en canciller y pocos meses después en dictador absoluto. Hitler siguió el modelo fascista: Estado fuerte, partido único, centralización, corporativismo, militarización, censura, persecución y represión de los opositores para controlar todos los aspectos de la vida personal, familiar, escolar y laboral por medio de un sofisticado aparato burocrático: el ejército, la fuerza policíaca y el Gestapo, que en alemán es Geheime Staatspolizei, que significa la policía secreta. Con sus más cercanos colaboradores, que eran Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Hermann Göring y Albert Rosenberg, elaboró una religión política más perfecta que la fascista italiana. El militarismo japonés. En 1868, mientras las potencias imperiales se expandían por todo el mundo, Japón optó por llevar a cabo una transformación radical por medio de las reformas Meiji. Con ellas, este archipiélago eliminó las estructuras feudales y aceleró la revolución industrial. De este modo, Japón dio un salto al capitalismo con una velocidad inusitada. El salto fue una opción en favor de la occidentalización, pero matizado con valores de las religiones budista y sintoísta. La firme voluntad en la superación personal, el ahorro, la honradez, la sabiduría y el trabajo duro. Durante la Primera Guerra Mundial, los japoneses vendieron barcos y otros productos a los aliados y aprovecharon una parte del mercado asiático abandonado por los europeos.
Tomaron algunas posesiones alemanas, ganaron la guerra ruso-japonesa en 1905 y alcanzaron un lugar predominante en el Extremo Oriente. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los trabajadores japoneses, organizados en sindicatos, demandaron reformas democráticas y liberales más profundas. En 1921 hubo agitaciones populares en las ciudades de Kioto, Osaka y Tokio. Poco después se estableció el sufragio universal entre los varones. No obstante, el ancestral autoritarismo y la disciplina militar siguieron siendo sólidos valores. Japón también sufrió la depresión económica mundial de 1929-1930. Las exportaciones disminuyeron y el precio del arroz descendió golpeando a los granjeros. La población y el desempeño crecieron y sobrevino la miseria, particularmente en el norte de la isla. El miedo a la expansión del comunismo soviético, su vecino, hizo que los militares, la burocracia y los grandes empresarios emprendieran acciones contra el gobierno liberal y el parlamento, a los cuales calificaron de corruptos y débiles para enfrentar los problemas. Debido a la violencia colonizadora y el asesinato de su primer ministro, el emperador Hirohito, temeroso del ejército y de la controversia política internas, prefirió no comprometerse. De este modo se impulsó una dictadura militar de corte nacionalista. Esta permaneció en el poder hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. El militarismo japonés siguió políticas similares a las nazifascistas: censura de la prensa, métodos policíacos de vigilancia contra los políticos liberales, asesinato de opositores, persecución de marxistas, estricto control de la educación, fortalecimiento de la industria bélica, política exterior panasiática, agresiva y expansionista. Basado en la religión sintoísta que promovía la fidelidad de los súbditos a un emperador divinizado y la conciencia de misión, el nacionalismo y militarismo japonés irían en aumento. A pesar de haber formado parte de las potencias vencedoras, Italia resultó muy golpeada por la Primera Guerra Mundial. Más de 700.000 italianos murieron, muchos quedaron lisiados, el desempleo se extendió por el país y mantuvieron deudas con Estados Unidos de América e Inglaterra. Además, no había conseguido la expansión colonial que buscaba y sus ejércitos habían sido derrotados. En respuesta a esta crisis, grupos de obreros y campesinos pensaron que era momento de iniciar la revolución y junto con intelectuales de izquierda fundaron el Partido Comunista Italiano. Tomaron tierras y en Milán y Turín se apoderaron de algunas fábricas. Estas acciones fueron un fracaso, pero los terratenientes y empresarios se asustaron mucho y empezaron a financiar al Partido Nacional Fascista, fundado por el ex socialista Benito Mussolini en 1919. Este partido se componía de fasci, de bandas armadas de exsoldados, desempleados, marginados y delincuentes. Los fascis se dedicaban a reprimir a los trabajadores anarquistas, socialistas y comunistas y a sembrar el miedo entre la población para impedir la propagación de los movimientos revolucionarios. En 1922 los sindicatos estallaron en huelga general para protestar contra la violencia fascista y su táctica de política de infundir el terror. La acción por la acción. Convertido ya en caudillo nacional, Mussolini organizó la conocida Marcha sobre Roma para exigir al gobierno emplear mano dura para restablecer el orden. Entonces el rey de Italia, Víctor Manuel III, y el jefe del parlamento formaron con Mussolini un gobierno de coalición. En 1929, con la firma del Tratado de Letrán, Mussolini solucionó los viejos problemas que el gobierno tenía con la Iglesia Católica. Le reintegró tierras y propiedades urbanas que le había confiscado el gobierno y aceptó al Vaticano como Estado soberano. Asimismo, reconoció a la religión católica como oficial, abolió el matrimonio civil y devolvió al clero la posibilidad de formar profesores de las escuelas primarias y secundarias. A pesar de todas estas concesiones a la Iglesia, Mussolini evitó que esta institución interviniera directamente en la educación de los jóvenes. Él quiso inducir su propia ideología. En la época del fascismo, la comunión, la camaradería, la fuerza de voluntad, la esperanza y el surgimiento del hombre nuevo y la próxima regeneración de la raza italiana impregnó las conciencias y convenció a muchos de que el orden, la disciplina militar y la violencia eran purificadoras y por consiguiente necesarias para superar la catástrofe dejada por la guerra. Algunos historiadores clasifican al fascismo como una religión política, debido a su utilización de mitos, dogmas, rituales y símbolos. El propio Mussolini sostuvo que el fascismo era una concepción religiosa de la vida. Fin.